Buenos días, amigas. Buenos días, amigos. Aquí estamos, en Momentum de Seguros. Llegamos a ustedes gracias a Capellán Corredores, tu asesor de seguros. Gracias a COP Seguros, la Cooperativa Nacional de Seguros. Ambas empresas a fin a brindarte la mejor asesoría y la mejor protección a lo que tú siempre valoras. Tu patrimonio, tu vida. En fin, llámanos que con gusto te servimos, desde la cotización inicial hasta la respuesta más efectiva al momento de un reclamo, y sobre todo reclamos catastróficos, como el que fuimos testigo presencial, vivencial, en la semana que recién ha transcurrido. Señores, es un tema obligatorio, ¿verdad? Hablar de Melissa, esa chica que tan bonito nombre lleva, pero tan furiosa, agresiva, violenta, como fenómeno catastrófico, que tuvimos nosotros la fortuna de que solo fue muchas lluvias, porque la velocidad de traslación de este fenómeno fue sumamente lento. Cualquier persona caminando podía registrar mayor velocidad que Melissa. En un momento registró 3 kilómetros por hora y cualquier persona camina 5 o 6 kilómetros por hora sin agitarse. Imagínense ustedes la cantidad de agua que nos suplió Melissa por la lentitud de su movimiento de traslación, pero que finalmente a la salida de la influencia territorial digamos, de la isla y sobre todo la parte nuestra, se convirtió en huracán, ¿verdad? Entonces, el análisis que se hace es que Melissa es el más potente en los últimos 90 años que toca tierra. Imagínense ustedes la magnitud de este fenómeno. Dice que al golpear a Jamaica el martes, Melissa fue el huracán más potente en 90 años en el momento de tocar tierra. Se han registrado otros fenómenos, pero no tocó tierra, ¿verdad? En este caso fue el más potente en los últimos 90 años en tocar tierra, ya que golpeó bruscamente a esa pequeña isla hermana de Jamaica, ¿verdad? Con apenas unos 3 millones de habitantes y con una infraestructura sumamente vulnerable, y sobre todo su sector turístico, que al igual que el nuestro, es la principal generación de bienes, de riquezas, de ingresos de esa pequeña isla, que quedó prácticamente diezmado en más de un 80% según los analistas que recién han evaluado los daños causados en Jamaica también. Aquí afortunadamente los daños fueron menores. Se habla de establecer un estado de emergencia, se habla de daño en la agricultura, en plantaciones de cacao, arroz, sobre todo en el sur, que fue donde mayor afectación provocó Melissa. Pero frente a otros fenómenos que han tocado tierra dominicana como George o David, sencillamente sus daños son mínimos, ¿verdad? Dice que según un análisis de la AFP, dice que la agencia francesa de prensa, ¿verdad?, de datos meteorológicos de la Agencia Estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica, NOAA, Melissa llegó a Cuba ayer tras haber golpeado el martes a Jamaica como un huracán de categoría 5, fíjese bien, y viento sostenido de unos 300 kilómetros por hora. Fíjese bien, dos características. Categoría 5 y vientos de unos 300 kilómetros por hora. El huracán del Día del Trabajo devastó los Cayos de Florida en el 1935, con vientos también cercanos a los 300 kilómetros por hora y una presión atmosférica de 892 milibares. Los huracanes, dice este texto,
son tormentas tropicales, que ya lo sabemos, que se dan en el Atlántico, norte y noreste del Pacífico. Si se incluyen los tifones noroeste del Pacífico y los ciclones Océano Índico y sur del Pacífico, solo la tormenta Goni, que azotó Filipinas en el 2020, presentó vientos violentos y una presión más baja que Melissa cerca de tierra firme. Sin embargo, los datos de la NOAA no especifican si Goni mantuvo esa intensidad en el momento exacto en que golpeó el archipiélago, es decir, las Filipinas. Desde que la NOAA comenzó a registrar datos en el 1842, y esto es historia, el huracán Patricia, que se formó en el Pacífico antes de azotar México en octubre del 15, tiene el récord absoluto de vientos más fuertes, 334 kilómetros por hora, pero cuando tocó tierra ya no tenía esa velocidad, ¿verdad? Esa velocidad la llevaba en el océano, en las aguas, en el mar. Otra referencia que hace el análisis de la agencia francesa de prensa es que en el 2023 el tifón Mawar fue más intenso que Melissa en cuanto a viento y presión, pero también lejos de tierra, que es otro fenómeno que se registra, pero tampoco tocó tierra. La presión descendió hasta 891 megabar, mientras que sus vientos sostenidos, la media de las velocidades del viento en un minuto, superaron los 305 kilómetros por hora. La realidad entonces es que comparto con ustedes esta historia para valorar en la magnitud correspondiente lo catastrófico de este fenómeno. Dice que el huracán Melissa se redujo a categoría 3 después de azotar Jamaica, que llegó con categoría 5, y antes de llegar a Cuba. Según un científico, el cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos en todo el mundo. Esa es la lectura final que sacamos de esta situación. Sí. Los cambios climáticos, el calentamiento global, pues ha provocado que cada vez con más frecuencia ocurran fenómenos huracanados y cada vez con más frecuencia estos son cada vez más intensos, como este fenómeno Melissa, que desde el martes 21 estuvimos en alerta, primero en alerta amarilla y verde, a partir del mediodía del 21, y ya a las 6 de la tarde de ese martes, el Comité Nacional de Emergencia, bajo la presidencia del presidente de la República, pues establecieron medidas y recomendaciones correspondientes, la que ya conocimos, que provocó prácticamente la paralización del aparato productivo nacional durante todo, a partir de la tarde del día 22, miércoles, a la 1 de la tarde, que justamente comenzó a llover intensamente. Todo el jueves se mantuvo las recomendaciones de no labores y no docencia, y efectivamente se extendió hasta el viernes, de modo tal que, y luego se extendieron las zonas en alarma roja, de verde y amarilla que estuvimos el martes, ya el miércoles, el jueves, el viernes, la alerta pues se extendieron a 9 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional. Y luego ya se redujo, a principios de esta semana, a 4 provincias, que justamente son las más al extremo suroeste, Barahona, Bauruco, Pedernales, Independencia. Y de ahí pues este fenómeno se traslada con alta velocidad y categoría a Jamaica, que prácticamente azota, destruye todo el aparato productivo y sobre todo turístico de aquella isla. Están ahí
es la enseñanza. Lo primero que hay que destacar es que el gobierno fue eficiente en términos de advertir de la naturaleza del fenómeno a través de Indomet, que es el organismo oficial indicado a pronosticar y medir el comportamiento del clima. El COE, de igual manera, fue eficiente en términos de las recomendaciones correspondientes, ¿verdad? Y aunque alguna gente en principio criticaron la disposición del gobierno de cerrar las labores productivas y la docencia, al final de cuentas se demostró que tuvieron razón y por ello entonces los daños fueron mínimos. Afortunadamente la pérdida humana puede decirse que fue más por imprudencia que el fenómeno en sí, ¿verdad? Hubo un fallecido, creo que por sabana perdida, que salió a revisar un filtrante que estaba inundado y cayó justamente en el filtrante porque no tenía la tapa. Hay reporte también de un niño ahí en Santo Domingo Este, que entiendo que la abuela le permitió bañarse en la lluvia y efectivamente se dice que se lanzó a bañarse ahí en la Avenida España, en ese malecón del Mar Caribe, y desapareció. Creo que aún no han hallado el cadáver de ese niño. Se descarta que ya esté con vida, porque eso ocurrió creo que el miércoles mismo o el jueves, no recuerdo exactamente. Así de pronto son de los casos que yo registro de fallecidos, pero sí, antes de terminar este primer comentario sobre Melissa, destacar que definitivamente hay que prestarle atención seriamente al mantenimiento de las vías públicas, los gobiernos municipales y sobre todo en el Gran Santo Domingo. Hay que ser mucho más eficiente, invertir más recursos, tanto humanos como económicos, en lo que es el mantenimiento de los drenajes, porque las inundaciones en las vías de Santo Domingo, la 27 de febrero, la John Kennedy, la Churchill, la Luperón, la Independencia, la Núñez de Cáceres, para mencionar así vías importantes que la San Vicente de Paúl, la Charles de Gaulle, vías troncales, no se justifica que haya inundaciones, ¿verdad? A pesar de las tantas lluvias que cayeron, si hay un adecuado mantenimiento del sistema de drenaje fluvial en nuestra ciudad. De modo tal que es una tarea pendiente de parte de las autoridades, invertir, prestar seria atención a esto, porque fíjense cómo están las calles inundadas, ¿verdad? Y nada, por último, deplorar cómo ciudadanos se insertan en el teteo, en una situación del paso de una catástrofe natural. Y vimos muchas barriadas de la ciudad, gente bebiendo y en algarabía, ¿verdad? ¿Celebrando qué? De modo tal que evidencia un nivel de inconsciencia y de irresponsabilidad ciudadana, como mujeres y hombres se le vieron en los colmados y en terrazas públicas en Beventina. Una reflexión que hay que hacer para hacer de nuestro país una sociedad mejor. Señores, me voy a la pausa. En breve regreso nueva vez en este Momentum de Seguros. Sígueme.